La importancia de los movimientos sociales trabajando articuladamente y con fuerte presencia en las calles, ¿no? En los territorios. Que se demuestra una vez más en nuestro país, ¿no? Muchísimas leyes que tienen que ver con lo que se llama la agenda de derechos, muchísimos de los plebiscitos que se han llevado adelante también defendiendo derechos, aún perdiéndolos, y en contra de esta reforma constitucional, parte de los movimientos sociales. Así que es un gusto tener a Julieta Núñez y a Leonel Rivero del colectivo Catalejo con nosotros acá. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Ya pasaron 48 horas, hubo tiempo como para analizar. A ver, ¿qué sensaciones les quedan? Porque los números eran bastante poco alentadores, hasta un mes antes. O quizás hasta inclusive menos tiempo. Menos de un mes incluso. Había números que hablaban de 60 y pico % de aprobación, o sea, de intención de la gente de votar la reforma. Sin embargo, bueno, termina dándose este resultado. Por lo tanto, tiene que haber sido también fuerte el nervio contenido, ¿no? ¿Cómo lo evalúan? Sí, sin dudas que desde que se inició la campaña se sabía que iba a ser una batalla cuerpo a cuerpo porque los números daban muy mal. De algún modo el escenario final es nos deja tranquilos en el sentido de que por suerte se logró que esta reforma, que era realmente negativa y regresiva, no fuera aprobada. Pero sin duda que, un poco lo que marca es el fruto del esfuerzo, pero que aún queda muchísima cosa para hacer. De todos modos, el balance es positivo. Me parece que lo primero que hay que decir es felicitar a todo el movimiento social, que desde todos lados, en todo el país, generan acciones en todo sentido, en los barrios, en las redes, en las ferias, para poder concientizar, para poder hablar efectivamente que la reforma no es la forma para vivir seguros. Entonces, estamos contentos y contentas, y de ahora en más, cada vez más vamos a tener que empezar a conversar de qué es lo que se viene. Claro, porque la gente dio un mensaje, ¿no? Hay un 47% que, por distintos motivos, probablemente, pero con una especie de línea que seguramente los atraviesa todo, y es la preocupación por los temas de la seguridad pública, ¿no? Sí, sin duda. Y ese fue uno de los temas principales de la campaña, y creo que ayudó mucho en el que el resultado fuera 46%, ¿no? 46, 47%. Lo hablamos desde el principio, y cada vez que tuvimos que salir a los medios, hablar justamente de esto, ¿no? La preocupación existe y la reconocemos, y la atendemos y la sentimos también. Claro. Y es desde ahí que proponemos que esta reforma no va a servir para alivianar esa preocupación, ¿no? Y creo que fue en ese sentido una gran ganancia, porque logramos desde ese lugar, acumular hacia esta perspectiva de es necesario apuntar a otras medidas de seguridad. Y creo que eso fue algo que se escuchó realmente. Es decir, esto hablas de las 48 horas, ¿no? En las 48 horas creo que vas viendo, qué argumentos funcionaron y qué argumentos no funcionaron. Claro. Y sin duda el entender que el punitivismo y que este tipo de medidas no van a mejorar la seguridad y no nos van a ayudar a sentir más seguros, fue una de las cosas que más quedaron marcadas, me parece. Yo me quedaba pensando cuánto peso pudo tener, por ejemplo, lo sucedido en Chile y en otros lugares en relación a cómo funcionan los aparatos represivos habilitados por el Poder Ejecutivo, obviamente, en torno a la represión directa sobre la ciudadanía, porque fue muy poco antes, tanto lo sucedido primero en Ecuador, ni que hablar esto de Chile, ya se venía dando en otros lugares que eran de alguna manera ejemplo dado por el propio senador Larrañaga dentro de su explicación. Hablaba de los carabineros chilenos y también de la Guardia Civil Española, lo que pasó en Cataluña con esa represión. ¿Piensan que pudo haber tenido también un peso eso? Yo creo que sin duda el contexto permitió ver con bastante claridad la problemática que supone introducir un cuerpo de guerra como son las Fuerzas Armadas al orden interno. Es desgarrador ver lo que pasa en Chile. Me parece que no hay nadie que lo vea y que no quede profundamente conmovido. Y de algún modo justamente lo que permite comprender es cómo, frente al conflicto social, las Fuerzas Armadas en realidad agravan esa tensión, porque son fuerzas
que trabajan desde la violencia, esa es su arquitectura institucional, ese también es su conocimiento, y entonces su razón de ser justamente tiene que ver con la defensa del territorio nacional en situaciones de guerra, y cuando las introducimos desde esta lógica, lo que instalamos es el conflicto. Entonces yo creo que el ejemplo chileno es bastante elocuente en ese sentido. Me parece que de todos modos igual queda mucho para seguir trabajando en términos de disociar esta cuestión que tenemos muy instalada, los y las uruguayas, de pensar que a la violencia se la combate con más violencia, ¿no? Al delito se lo combate con cárcel, digamos, a la transgresión se la combate con pena, y que era un poco la lógica medular de esta reforma, y que bueno, y que por suerte hemos dicho que no, pero que dar vuelta a ese sentido común nos va a llevar todavía bastante tiempo. Aprovecho, porque en las últimas horas uno de los candidatos que va a disputar la presidencia el próximo 24, el doctor Luis Lacalle, ha señalado que algunos de los puntos de la reforma pueden ser, digamos, materia legislativa, por ejemplo, y pueden ser retomados. Específicamente hablaba de la pena de prisión perpetua revisable. Ustedes también sobre este punto específico tenían cosas para decir y no estaban de acuerdo con que eso fuera una solución razonable para los problemas que tiene hoy el sistema penitenciario. Sí, sí. Yo creo que incluso el hecho de que no hayan salido estas dos medidas, y lo hablaba también el domingo, las dos relacionadas a la cárcel, es sumamente significativo e importante, ¿no? Porque explica esto de que hemos podido entender que la cárcel no es disuasoria del delito, ¿no? De alguna manera, no disuade el delito. La perspectiva de la cárcel no disuade al delincuente, digamos. No, más allá de todo lo que le faltaba a la reforma, en ese punto en particular, eso es muy importante, y eso se comparte también en otros lugares, ¿no? Cuando hablaba, por ejemplo, me acuerdo con Diego Sanjurjo, que es hoy asesor de seguridad de Talvi, él me decía que la cantidad de años que se penen, él es especialista en alguna de estas cosas, la cantidad de años que se penen no tienen que ver no es lo que piensa una persona cuando va a cometer un delito, ¿no? Hay otras cosas que entran en juego. Y sí es algo muy fuerte que impacta mucho en la vida de la persona que está en la cárcel, ¿no? Es perpetuar un lugar de sufrimiento, que tal como están dadas las condiciones hoy, es un espacio de que no se aseguran los derechos humanos. Entonces, eso es muy fuerte. Yo creo que lo que decían, lo veníamos hablando también con Leonel. ¿Qué significa que Lacalle Pou haya dado este mensaje? Bueno, significa que claramente tenemos que seguir trabajando como movimiento social, esto que decíamos al principio, ¿no? En demostrar que estamos convencidos de que ese tipo de medidas no van a mejorar la seguridad, no van a hacer bajar el delito. Entonces seguiremos insistiendo en eso, y por suerte hemos creado una base bastante interesante, compartida, con un montón de personas distintas, con colectivos diversos, que van a seguir defendiendo esto, creo yo, las veces que haya que defenderlo. Me quedaba con algo que decían la noche del domingo, que tenía que ver con escuchar el mensaje de la gente y trabajar en las áreas en que sí hay que trabajar, ¿no? Y que eso era lo que venía hacia adelante. Ustedes que vienen trabajando fuertemente con otros colectivos sociales el tema, gente que además trabaja dentro de cárceles, que trabaja en barrios que están señalados como supuestas zonas peligrosas, ¿qué piensan que debería hacer el próximo gobierno, en un comienzo al menos, para empezar a revertir esta situación, teniendo en cuenta tanto, obviamente, el respeto a los derechos humanos y la legislación vigente, como teniendo en cuenta el reclamo de ese 47% de la gente que dijo, miren señores, si esto es lo que me va a evitar a mí, que me roben, que pase esto, bueno, voy por esto. Sí, bueno, eso es interesante porque además creo que una de las ganancias más grandes que tuvimos en esta campaña fue poder encontrarnos con la gente que realmente practica estos otros caminos a la seguridad que nosotros hablamos, ¿no? Son personas que desde sus colectivos, individualmente, institucionalmente, proponen otras formas, ¿no? Todas estas que tienen que ver con lo humano. Y es increíble cómo podemos llegar a prevenir el delito desde el tratamiento con los niños, con los jóvenes en la educación, con los talleres, con un montón de medidas que uno piensa quizás, bueno, estos son más a largo plazo, ¿no? Pero hay otras medidas también más concretas, como por ejemplo el trabajo que se está haciendo en la cárcel de Punta de Rieles, el trabajo que se está haciendo en la Dirección Nacional del Liberado.
que tienen que ver también con esto, con rescatar el sujeto frente a cualquier otra perspectiva y inculcar allí pequeñas migajas de confianza, cariño, respeto. Y esas cosas de verdad funcionan, es decir, y después, que capaz Leo les puede comentar más sobre esto, todo lo que tiene que ver con la prevención del delito más desde lo policial y desde lo comunitario, que también es súper interesante, pero ya te digo, estas perspectivas de solidaridad y que proponen, por ejemplo, no sé, estuvimos hablando con la directora de la escuela de Casaballe, con personas que trabajan con discapacidad, con gente que da los talleres de Sacude. Sí, y hay dos ejemplos que son maravillosos en ese sentido, ¿no? El ejemplo de Graciela Barrera con Asfavide y el ejemplo del propio Saavedra, el director de la DINALI, que introduce hace un tiempo atrás, cuando nadie hablaba de estos temas y cuando el asunto de la seguridad pública estaba allá arriba y era todo crónica roja y todo era miedo, introduce un elemento que nadie había introducido hasta ese momento, que era el amor. Ya. Si no le ponemos un poco de amor al tipo que está en las peores condiciones y que es producto de generaciones de exclusión y que su única salida ha sido el delito, no lo vamos a resolver. Y además que viene de generaciones, claro, en donde es la manera que ha tenido hasta de relacionarse, la relación, el hecho de que te respeten en el lugar en donde estás. No, yo me quedaba pensando también en un debe que tendrá el próximo gobierno, sea del partido que sea, que es en dar respuesta inmediata cuando alguien sale de la cárcel. Porque gran parte del porcentaje de la reincidencia tiene que ver con que alguien sale, intenta en un principio y no tiene respuestas, es decir, termina durmiendo en la calle y volviendo a delinquir. Porque ha perdido su contacto familiar, porque no tiene dónde dormir, porque tiene redes. No tiene una red que le dé un trabajo. Es que de hecho, un preámbulo en relación a esto que decías de las lecturas políticas. Efectivamente, el diagnóstico de la inseguridad está consolidado y de algún modo lo que uno observa es que los políticos han hecho una lectura de que ese diagnóstico tiene que ser respondido de algún modo con esta batería de aumentos de penas, ¿no? Lo cual es un poco falaz porque en realidad la gente no necesariamente quiere más mano dura, la gente lo que quiere es vivir segura. Entonces es una interpretación, la mano dura, que en realidad le cabe a las fuerzas políticas que tienen que hacerse cargo de algún modo de estar insistiendo una y otra vez con esta orientación que no nos ha dado resultados y que no nos va a dar resultados. Y en ese sentido marcar de que el movimiento social viene en realidad hace décadas proponiendo otra serie de medidas que tienen que ver un poco como decía Julieta, es decir, trabajar todo lo que tiene que ver con lo previo a lo carcelario, ¿no? Políticas de largo aliento, estructurales, pero también políticas, o sea, de educación, de trabajo, pero también políticas de convivencia, políticas preventivas. Después que hablamos, bueno, de lo que tiene que ver con la sanción del delito, y ahí en esto que mencionaban, hay todo un área que se viene reclamando desde el movimiento social que tiene que ver con pensar alternativas a la prisión, trabajo comunitario, digamos, todo lo que tenga que ver con lograr que el penado sea bien recibido por la comunidad. Pero también cuando pensamos la cárcel tenemos que pensar qué cárcel. Y acá entra todo lo que han mencionado, es decir, tenemos un sistema que hoy en día tiene una tasa de prisionerización de las más altas de América Latina. Y la realidad es que no estamos dando una respuesta razonable a esta problemática. Y ahí entramos en esto que tiene que ver con la política del egreso. ¿Qué pasa cuando la persona sale de la privación de libertad? Hace poco, visitando algunas de las cárceles y hablando con las personas privadas de libertad, que además tienen muchas personas migrantes, una persona migrante en concreto me decía, yo quiero salir y volverme a mi país. Muy bien, esa persona va a salir sin un peso, es migrante, por lo tanto no tiene familias cerca. ¿Cómo hace esa persona para conseguir los recursos para volverse a su país? Y esa misma pregunta se traslada para los uruguayos y las uruguayas, es decir, cuando salen, ¿qué hacen después de que salen de la prisión sin recursos? Con redes que han sido debilitadas porque justamente ha estado privado de la libertad por mucho tiempo, con una comunidad que no estamos dispuestos a recibirlos, porque me pregunto quién le da trabajo a una persona que acaba de salir de la cárcel. Entonces, toda esa serie de elementos tenemos que ponerla sobre la mesa y es importante que justamente, sea quien sea el presidente,
logra de algún modo tener la jerarquía de trazar otro camino en relación a estas propuestas que están generando. O sea, políticas penitenciarias, pero también políticas postpenitenciarias, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con el que egresa? Porque van a egresar. Exactamente. Ahora aparece la idea esta de la prisión perpetua no revisable para algunos casos, pero no existe como cuestión general y tampoco existe la pena de muerte. Por lo tanto, el que entra, indefectiblemente sale. Sí, sí. Y ahí creo que entra muy fuertemente el rol del Estado, ¿no? Es el Estado el que tiene que asegurarle un trabajo y una casa a la persona que sale de la prisión, porque los privados no lo están haciendo y por ende, claro, sin alguna ayuda tampoco lo van a hacer. Pero si vos decís, bueno, nosotros como Estado tenemos que asegurar esto porque realmente va a incidir en los índices de reincidencia, bueno, hagámonos cargo de esto, ¿no? Nos tenemos que hacer cargo de lo que hemos producido. Un poco como parte de lo realizado en los países nórdicos o en algunas otras zonas, ¿no?, del mundo. Yo pensaba, cuando leíamos hace un tiempo, que estaban regalando una estructura de una cárcel en Holanda porque no tenían presos para esa cárcel, y los ejemplos que daban tanto en Holanda, en Bélgica, en Noruega, de las políticas que tienen que ver en conjunto para la gente que sale de la privación de libertad como para la gente que está en situación de calle, ¿no? El hecho de que el Estado implemente un tipo de vivienda que además de eso le dé tratamiento psicológico, que le dé un respaldo, una garantía frente a un privado que quiere contratarlo pero tiene miedo de contratarlo. ¿Quién es la garantía en esa situación? ¿Piensan que va por ahí la mano? Sí, yo creo que esas son el tipo de propuestas que deberíamos estar escuchando en esta campaña y que tendrían, quizás hoy no lo podemos ver, pero a futuro un efecto mucho mayor. ¿Pero estamos preparados como sociedad? Bueno, yo creo que cuando empecemos a mirar al costado, a mirar otras experiencias que tienen que ver con las medidas no privativas de la libertad, con la asistencia en lo postpenitenciario, bueno, vamos a empezar a entender que esa es la manera, porque es lo que hablábamos antes, ¿no? Yo entiendo que una persona que haya sufrido un delito yo entiendo, yo lo he vivido, esté con miedo, con rabia. Y el miedo genera la necesidad de respuestas rápidas. Y el enojo también, ¿no? Exacto. Yo qué sé. Pero que la política tiene que ser más que la rabia, ¿no? Claro. Tiene que tener una mirada que dé soluciones, en definitiva. Y un poco algo que hemos conversado en los espacios radiales también en alguna oportunidad, esta idea, bueno, que a veces que nos quedan de las metáforas del fútbol, que parece que es como los uruguayos entendemos las cosas, pero no, pero que de algún modo uno dice, bueno, si lo que tenemos es que salir todos adelante y jugar en equipo, ¿qué pasa cuando vos sistemáticamente dejás un par de jugadores en el banco? ¿No? Un par que además son muchos. Entonces terminás la temporada y lo que tenés es que vos jugaste bien, mal, regular, y lo que está en el banco no jugaron, no sabes cómo juegan, no sabes quién son, no confías en ellos, no podés confiarlos. Y ellos tampoco generan una relación contigo, por lo tanto tampoco confían demasiado en vos. Entonces termina la temporada y son unos desconocidos totales. Y de algún modo lo problemático es que las políticas que tenemos hasta el momento, con algunas excepciones, terminan reafirmando esa idea. Terminan diciendo, no, estas personas van al banco, y van al banco por más tiempo, y la pregunta es, ¿hasta cuándo y hasta dónde? Viendo que los resultados no nos satisfacen. Entonces, la gran interrogante es cómo generamos políticas que nos permitan jugar juntos. Y cómo generamos cambio cultural, ¿no? Porque si pasa para muchísima gente, que no lo debe hacer de maldad, ni porque digo, hay que separar bien los tantos que dice le siguen dando plata a los pobres y entonces no trabajan. Imagínate frente a alguien que es un delincuente y que dice, ¿cómo? Mis impuestos van para... ¿Cómo logramos el cambio cultural para que se entienda, ¿no? ¿En qué beneficia si yo como Estado invierto en esto otro? Pero es que a veces no tiene tanto que ver con las transferencias monetarias, y eso también pasa mucho en lo que tiene que ver con la desigualdad, con la pobreza, ¿no? Las políticas del MIDES, que son estas políticas que quizás uno se enoja, ¿no? Y se escucha esa cuestión de por qué hay tanta plata para el MIDES y no sé qué. En realidad representa una cifra bastante menor. Muy menor. Y las medidas que hay que tomar quizás no tienen tanto que ver con invertir, sino con generar estrategias de trabajo y de vivienda que no tienen que ver con dedicarle una plata a una persona y hacerle una transferencia monetaria, ¿no? Son otras cosas mucho más estructurales que sí, sin duda requieren una inversión, pero creo que es una inversión que vale la pena, considerando que lo que hemos hecho hasta ahora no ha valido, funciona, que las cárceles son tan caras, por ejemplo. Y los resultados de las cárceles están a la vista, ¿no? Julieta, Leonel, gracias por habernos acompañado.